Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En esta ocasión vengo a presentarles una estrategia que tenía un montonazo de ganas de traer al canal. Me la han compartido ya hace unos días y hoy os la vengo a presentar. Estamos en la plataforma de BingX, pero estos indicadores que vamos a ver son exclusivos de TradingView. Así que nos quedamos en TradingView y nos vamos directos a indicadores. Bien, ahí tenemos todo lo que necesitamos para que le tomáis una captura de pantalla mientras os voy contando un poco de qué va esta estrategia. Estamos hablando de trading institucional. Lo que vamos a conseguir con estos indicadores es seguir los movimientos de los bancos, bien sea de los bancos o de las instituciones o de las ballenas, llamarlo como queráis, llamarlo X porque al final es todo lo mismo, ¿vale? Instituciones, bancos, ballenas, manos fuertes, lo vais a escuchar de muchísimas maneras. Son las personas con mucho capital, como digo, personas, instituciones, organizaciones, empresas que tienen todo el capital o la gran parte del capital en los mercados y con los movimientos que hacen, bien sea entradas de capital o salida de capital, lo que van a hacer es que el mercado suba o baje. Esto lo comento más bien para aquellas personas que no están muy puestos en el trading institucional. Ya sabéis que yo siempre opero análisis técnico, pero el trading institucional no hay que dejarlo de lado tampoco, ¿vale? Porque al fin y al cabo son los que mueven el mercado. Es decir, cuando entra capital en el mercado por parte de las instituciones, se supone que va a entrar una gran cantidad de capital, lo que hará que el precio suba. Por el contrario, si sale dinero, si venden dinero, estas ballenas o estos bancos o estas instituciones lo que va a hacer es debilitar el precio y hacer que baje. Vale, bien, ya he dicho esto, vamos a hacer un repaso a los indicadores. Aseguraros de que lo tenéis bien escrito todo. Un indicador es el Black Cat, L3, Banker, Fund Flow, Trend Oscillator. Perdonadme por mi inglés. El otro indicador es Buy and Shell, Backtest, Single, EMA Cross. Fijaros bien que sean los mismos creadores y un número aproximado de seguidores, ¿vale? Esto puede variar. Hoy estoy grabando el vídeo hoy viernes. No creo que varíe mucho de aquí a mañana. Y bien, no me enrollo más, vamos a darle un clic a cada indicador. Bien, vamos a hacer alguna modificación antes de empezar a explicar la estrategia, ¿eh? Nada, muy sencillo. Nos vamos aquí al indicador L3 Banker, vamos a la configuración. Voy a quitar algunos colores, más que nada, porque si no lo que va a hacer es que os liéis. Os explico un poco, ¿vale? Antes de suprimir los colores. Tenemos aquí barritas de color blanco, barras verdes, barras rojas, barras azules y alguna barra amarilla de vez en cuando. Bien, os digo un poco lo que son los colores y después por qué yo voy a sustituir algunos colores. De hecho, solo me voy a quedar con el color rojo y con el color verde. También tenemos estas dos franjas, así que en primer lugar, el color amarillo nos indica, según el creador, entrada de fondo bancario. Por otro lado, el color verde nos indica un aumento de ese capital, que es el color que a nosotros nos interesa realmente. Por el contrario, el color rojo es todo lo contrario al verde, significa una salida de fondo bancario, es decir, salida de capital. Mientras el color verde nos indica entrada de capital, el color rojo nos indica salida de capital. Después tenemos, por otro lado, el color azul. El color azul lo que nos indica, según el creador del indicador, es un rebote débil del fondo bancario. Vale, esto si queréis podéis examinar más el indicador a fondo, lo tenéis bien sencillo porque simplemente tenéis que ir al indicador y aquí, si os vais aquí a esta pestaña de aquí de leer más, os va a aparecer toda la información que el creador nos comparte sobre el indicador. En mi caso, ya os digo, me quedo con el color verde y el color rojo. ¿Por qué motivo? Porque a mí lo que realmente me interesa es cuando entra dinero y cuando sale. Bien, ahora sí, vamos a la configuración. Por eso os decía que quería comentar primero todo esto antes de eliminar cosas y quiero que sepáis por qué las elimino. Si os parece relevante la información, podéis dejarlo tal cual. Yo el color amarillo lo voy a quitar, más por aquí, el color blanco también y el color azul también. Le damos a aceptar. Ahora sí que lo tenemos todo ya configurado y preparado para explicar la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange
exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, amigos, ya estamos aquí de nuevo. Como veis, esto es una maravilla, estos dos indicadores visualmente, pero como siempre os digo, lo importante no es que sean agradables a la vista, sino que sean eficaces, ¿vale? Lo que os comentaba, esto nos indica que está saliendo dinero y esto que está entrando dinero. Al fin y al cabo es muy parecido al volumen, ya sabéis que yo trabajo mucho con el volumen, pero a diferencia del volumen, aquí solamente nos muestra los movimientos institucionales o bancarios. Por el contrario, el volumen típico o el indicador típico de volumen de cualquier exchange o cualquier plataforma, lo que nos va a indicar es el volumen general, tanto de minoristas como de mayoristas en este caso. Ya sabéis que yo interpreto el volumen muy detalladamente para diferenciar bien los movimientos bancarios o de instituciones de los movimientos minoristas. Ya sabéis que, por ejemplo, vamos a poner el volumen un segundo para que lo veáis. Bien, aquí tenemos el volumen normal. Entonces, yo cuando detecto movimientos aquí, ya sabéis que para mí la zona operable en la estrategia de los directos es cuando el volumen está como está aquí, un volumen pequeñito. Cuando empieza a ver barras más grandes de este tipo, ya sabéis que no opero. Mirad aquí también, barras que suben un poco más, a veces mucho más, del volumen normal. Y después vais a ver qué tal se corresponde con esto y cómo tiene mucho que ver. De hecho, voy a dejar el indicador de volumen normal aquí porque esto es muy interesante. Bien, entonces la estrategia, ¿en qué consiste? En primer lugar, tenemos aquí un cruce de EMAs, por otro lado tenemos un cartel de Shell o Buy según en la dirección que vayamos. Hasta ahí todo perfecto, esto no es nada que ya no lo hayamos visto en muchos vídeos, pero el indicador que tenemos en la parte inferior, el L3 Bank, nos va a indicar movimientos institucionales que aquí los podemos ver reflejados. Aquí este volumen no me deja estirarlo, es que este es lo que estaba intentando, porque si estiramos el volumen, aquí, no sé si lo veis, pero también empieza a haber un volumen más alto de lo normal. Aquí ya empieza, aquí ya se nota bastante más, pero aquí ya empieza. Voy a poner mejor el otro indicador de volumen, a ver si me deja moverlo. El volumen Profile, White Buy and Shell Pressure. Este indicador es el que uso en los directos para el volumen, así que este otro de volumen normal lo vamos a quitar. Bien, esto era lo que os quería explicar. Mirad. Yo porque siempre os digo que no vamos a entrar cuando hay estas barras. Mirad esta barra, por ejemplo, mirad dónde se encuentra, mirad estas donde se encuentran. Ahora vais a ver por qué son movimientos institucionales. Como os comentaba, la estrategia, cruce para abajo, pero si queremos seguir los movimientos de las ballenas tenemos que esperar a que estas barras rojas entren en este área de color amarillo, ¿de acuerdo? En el momento que toquen el área amarilla es donde nosotros haríamos la operación. Vamos a poner un poco más grande, es así de sencillo, ¿vale? Vamos a ver dónde empieza a tocar. Aquí en esta barra ya está tocando, que sería esta vela. Entraremos a vela cerrada aquí, ese sería nuestro punto de entrada. Gestión de riesgo, tenemos por aquí encima un nivel de techo o de resistencia, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo siempre intento apartarme un poco de esa zona, pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando hay un techo por encima, una resistencia, el precio se puede dar la vuelta hasta aquí, así que yo ya dejo la gestión de riesgo a cada uno. Esto lo explico en todos los directos, que hacemos
3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, hacemos los directos. Yo me aparto siempre de esta zona, siempre me aparto, aunque os pueda parecer descabellado la gestión de riesgo, así es como realmente se operan las zonas de soporte y de resistencia. Bien, entramos aquí en una venta institucional. Cuidado, esto es una venta institucional porque nos lo marca el indicador, ¿de acuerdo? Y como veis, aquí ya ha roto incluso este nivel de abajo. El precio empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No lo sabemos. Entonces tenemos que buscar otras zonas para salir de la operación. En ese caso, aquí es donde ya tenemos que hacer un poco de zoom y buscar la siguiente zona. La siguiente zona la tenemos aquí. No sé si lo estáis viendo bien por el indicador. Voy a ocultarlo un segundito. Vale, vamos a ocultarlo. Solo para poner la zona, porque si no... Bien, ahí tenemos esta zona. ¿Veis dónde venimos, Bien, no me hace falta marcar más. Fijaros de dónde venimos. Máximo anterior, actuando de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que ahora esperamos en la zona de soporte para recoger profit. Volvemos otra vez a la operación. Ya tenemos una zona para salirnos de la operación. Ahí la tenemos. Vale, la gestión de riesgo es lo más importante de cualquier estrategia. No solo de esta, sino de cualquier estrategia que hagáis. Vale, cualquier estrategia, por muy buena que sea, aunque tenga un win rate del 95%, si vuestra gestión de capital o de riesgo no es la adecuada, bien sea porque os apalanquéis mucho, bien sea porque pongáis un stop loss muy cercano y no dejéis el precio moverse ni fluctuar y os saque de la operación, o bien sea todo lo contrario porque lo alejéis demasiado, ¿vale? Si no hacéis una buena gestión, capital, riesgo, siempre capital y riesgo, no os va a funcionar ninguna estrategia, ya os lo digo. Aunque os pongan en la mano una cuenta de fondeo de $50.000, si no tenéis una buena gestión, la quemáis. Así de claro. Bien, os acabo de mostrar cómo entrar y cómo salir. ¿Cómo entramos? Vamos a poner el indicador de nuevo. Muy fácil. Cruce, después del cruce, señal de Shell. Esa es la primera confirmación, ¿vale? Segunda confirmación, que estas barritas de color rojo toquen este área. En el momento que toquen el área, entramos a vela cerrada y colocamos nuestra gestión de riesgo, ¿de acuerdo? Vamos al caso contrario porque lo tenemos aquí, De hecho, se está desarrollando todavía, pero ahí lo tenemos. Primera confirmación, cruce y cartel de long, ¿de acuerdo? Segunda confirmación, estas barritas verdes tienen que estar pegando dentro del área morada. Ahí abriríamos nuestra posición, lógicamente, a vela cerrada. Esta es la barra que pega, vela cerrada, ahí estaría nuestra posición. Gestión de riesgo, vamos con ella. Zona, la zona de momento sigue siendo la misma porque tenemos un mínimo anterior que hemos dejado aquí. Aquí lo tenemos. Entonces, nosotros, el stop loss, mucho cuidado, nos apartamos un poco, ¿vale? Take profit, bueno, máximos. Yo ahí ya me hubiese salido de la operación. Ahora sé que hay gente que puede pensar, bueno, pero Bitcoin puede seguir subiendo. Las próximas horas sí puede seguir subiendo, pero yo aquí ya he recogido un 5% en 15 minutos, que mira, un 4,81, un 5%, con un 5x de apalancamiento es un 25%, en una operación que nos lleva de tiempo viernes 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, 8 horas de operación, un 25% del capital invertido. No está nada mal, ¿no? Ahora, antes de concluir, quiero mostrar el indicador de volumen para que veáis ciertas maniobras. Mirad, aquí, fijaros que empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y fijaros aquí, fijaros justo aquí, que es donde ya nos indica la compra fuerte. Mirar abajo el volumen, mirar abajo el volumen. Fijaros que esto es muy interesante, mirar el volumen, cómo nos avisa de cuándo hay movimientos institucionales, para que luego me digan que el volumen no nos da una buena información, Mirar cómo pasamos de tener unas barritas pequeñitas a de repente mirar qué barras en comparación con lo anterior. Mirar, vamos a ponerlo así, ahí lo tenéis, barritas pequeñas, de repente mirar qué volumen tenemos aquí, ¿vale? Y sin embargo vemos que este indicador ya nos indica aquí la entrada masiva de capital institucional, ¿vale? Vamos a ver aquí cómo se comporta el volumen también, ahí lo tenemos. Bueno, aquí ya me dio entrada de volumen en esta. Es que aquí teníamos otra operación que no habíamos visto. Ahí la tenemos. Bueno, que no la habíamos visto, no, que no la analicemos ahora mismo. Mirad, esto es otra entrada de capital institucional. Está tocando las barras, la zona morada, cruce y para arriba, ¿vale? Un movimiento pequeñito, pero se puede rascar algo, ¿vale? No todas las operaciones van a ser con unos profit del 25%, o del 5%, en este caso sin apalancamiento, o como es este caso, ¿cuánto? A ver aquí, otro 4%, 5%,
4x4 20, con un 5X 20%. Esta operación es más cortita, pero también se podría aprovechar. Y mirar abajo, aparte de tener las barras del Bank Fund Flow dentro del área morada, nos avisa el volumen, así que si queréis usar un indicador de volumen con estos dos indicadores también lo podéis usar y la verdad es que os va a ayudar muchísimo. Fijaros aquí, mirar aquí, este indicador baja, toca el área amarilla para entrar en short y fijaros en el volumen que se forma aquí. De hecho yo lo he marcado antes, mirad el volumen que se forma aquí, ¿vale? Por eso es que cuando usamos la estrategia, en este caso la 101, que es la que usamos en los directos, para quien no lo sepa, hacemos vídeos operando en directo los lunes, los miércoles y los viernes, ¿vale? Por eso yo no entro cuando hay excesivo volumen. ¿Por qué? Porque sé que están entrando manos fuertes, me lo indica cualquier indicador de volumen, si sabemos hacer una buena lectura, por supuesto, y también me lo está indicando en este caso el L3 Banker Fund. Otra cosa, bueno, si es que vais a usar este indicador de volumen, como veis no es el indicador típico de volumen, nos da un color especial que es el azul. Este indicador ya está explicado, ¿vale? De hecho es el indicador que también uso en los directos, así que si no controláis mucho sobre este indicador, preguntarme en los directos o preguntarme en los comentarios, ¿vale? Pero en la configuración yo lo que hago es quitar la media y el fondo, ¿vale? Le damos a aceptar y así nos quita todo eso detrás tan molesto, ese fondo, y está todo mucho más guapo y mucho más visible. Vale, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que si os ha gustado el contenido, que le dejáis un super like, ¿vale? Y un comentario positivo, ya sabéis que eso ayuda al crecimiento del canal. Y por otro lado, también indirectamente estaréis participando en los futuros sorteos que voy haciendo, que por cierto, este viernes que viene se avecina sorteo de 30 USDTs. Recordad que lo vamos a hacer totalmente en directo, no va a ser grabado, va a ser en directo, el viernes a las 22 horas, hora española, ¿vale? Ya he dicho esto, me despido de vosotros, nos vemos dentro del grupo de Telegram y también en el próximo vídeo. Un saludo a todos amigos, chao.